Dan, Oye, qué cerquita está, Rogel. porque quiero comer y viajar contigo. A Ay, comer qué y a bonito. viajar con Miguel Conde. Qué bonito. Y con Angélica Rogel. Eso somos nosotros. Angélica Rogel. Y Miguel Conde. Exactamente. Estas personas que ven aquí. Oye, ¿por qué estás tan cerquita de mí? ¿Qué quieres? Ah, no, Es yo que, soy ¿qué la crees? que me moví. Tú eres la que te moviste, pero me parece muy bien porque vamos a inaugurar una nueva etapa de este podcast. Y es la etapa de invitados, Rogel. Lo habíamos prometido desde hace muchos Desde que empezamos muchos dijimos, capítulos. Vamos a tener Exacto. personas invitadas. Y fíjate que está con nosotros alguien muy especial. Una periodista gastronómica en toda la extensión de la palabra, una maestra, porque tengo que decir que fue mi maestra, pero además en el Diplomado de Cultura Alimentaria de la ENA, por cierto. Tú que luego me andas criticando que luego no te digo, estudié, ¿tú estudiaste y algo? que nada de Arriba, Miguel. comida. ¿Tú de dónde? ¿Te gusta? Te que quiero le he bajar a mi estudiado. nivel. Solo te gusta comer como Me yo. quieres rebajar. Oye, pero eso, es una persona muy preparada y me parece muy interesante que nos acompañe el día de hoy porque además hemos vivido Este fin de semana situaciones se vivieron complejas. cosas interesantes. Vamos al noticiero, señorita Rogel. Pues vamos contigo. ¿Quién está de invitada el día de hoy? Antes de decirte eso, Angélica Rogel, te voy a decir que este fin de semana en la Ciudad de México se vio sorprendida por una manifestación en contra de la gentrificación. Sí. Sin embargo, se salió un poco de control esta manifestación, pues algunos negocios de ropa, restaurantes se vieron afectados, grupos violentos formaron parte de esta manifestación. Y las opiniones de la sociedad son diversas. Hay quien está a favor, hay quien está en contra. Y para ello tenemos hoy en el estudio a Mariana Castillo. Y ahí se escuchan aplausos, palmas, chirridos. Aplausos para Mariana Castillo. Exacto, hasta fuegos artificiales. Fuegos artificiales, porque vamos a hablar de algo que no entiendo nada. ¡Qué raro! Pero sabes que como tú hay mucha gente y por eso está aquí con nosotros. Mar, ¿cómo estás, Mar? Muy bien, muy contenta de esta presentación, ¿no? Es de verdad, ahorita vamos a matizar el tono amarillista de la nota noticiosa. Yo sé, es que ese señor que da las notas siempre quiere jalar a la Pues banda. se sabe, el clickbait, dicen. Exacto. Muy bien tú Cuando muy hablamos bien. de noticias, hablamos de estos encabezados, ¿no? Eso. La violencia que se vivió en la Ciudad de México. Y cosas como esas que para eso estás aquí, para que platiquemos desde un lugar de neutralidad, ¿no? Exacto. Y desde cero. Pero antes que nada voy a contarles un poquito quién es Mariana. Sí. ¿Quién es Mar? Ella es periodista, editora y docente, como ya se los había dicho. Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Tiene un máster de periodismo de viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó el diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde más tarde fue mi maestra. De corazones. Exacto. Y fue nombrada periodista del año en la edición 2021 de la Guía México Gastronómico de Culinaria Mexicana, a la cual pertenecemos los dos, por cierto. Y bueno, ha hecho desde hace 17 años múltiples reportajes, trabajos editoriales, libros, de los cuales ya no quisiera mencionarlos en este momento, sino que en la misma conversación nos estuviera contando también para saber qué es lo que está haciendo hoy en día Mariana Castillo. Gracias, Miguel Bienvenida. Conde. Gracias, Miguel Conde. Buen alumno, además, hay que decir. Oye, es gran maestra, pero nos pone nerviosos, a Sí, todos. sí, no, pero muy Pero bien. te adoran Entregó su ejercicio a tiempo, lo hizo muy bien, se puso a reflexionar, tenía sus preguntas, estaba muy nervioso, Sí. pero me lo entregó. Oye, Rogel, ¿tú que te estás riendo? ¿De qué crees que fue mi trabajo que hice con Mariana? Comida Ajá. de San Luis Potosí. ¡Eso! ¡Le Eso. atinaste! ¡Sí, le atinaste! Pero ¿sabes qué? Pero exploró algo Sí. importante. Que me llevó Mariana, tengo que decirlo. Es que la pregunta que hago es ¿qué comidas te gustan? Pero sobre todo me gusta la que no. La comida que no te gusta. Ahí hay un montón, habla mucho más de tu identidad que no te gusta que lo que te gusta. Porque nunca queremos hablar de lo incómodo. De hecho, ¿no? ¿Estás de acuerdo que va a ser un tema? Sí. Ay, que nos Sí, pican sí, así sí, con sí, el sí. tenedor la lonja y decimos no queremos, ¿no? No hables de lonjas, Mar. No hables de lonjas porque venimos de viajes y de andar comiendo. Está bien, la lonja es Ay, parte, Dios la lonja santo. es testimonio La lonja es de que testimonio. hubo Me gusta. hubo comida.
Me gusta eso. De que hubo Oye, disfrute. Pero Exacto. espérate, que hace rato estaba leyendo tu currículum y dije, no, pues, Angélica Rogel, vámonos de aquí. Ah, Vámonos de no, aquí. para nada, no. Oye, no, pero es Tú que... porque me lo pediste, pero a mí nada más me puedes presentar con mi obvio. nombre y ya. Yo sé, ¿no? Y ella es una persona muy sencilla, pero es que la verdad me encanta, porque sí, pues tienes muchos estudios y mucha preparación precisamente en esto que nos gusta tanto hablar aquí en este podcast, que es comida y viajes. Eso. Por cierto, estamos brindando, hablando de cocina potosina, con mezcal potosino. Pues salud. Y arriba San Luis Potosí, ¿cómo no? Salud, Exacto. salud. Salmero, de agave salmiana, gracias por estar con nosotros. Arriba San Luis. Oye, cuéntanos. Perdón, ¿de qué? Es que desde que leía la reseña y por lo que has pasado, ¿cómo fue tu primer acercamiento al mundo de los viajes y la comida? A ver. ¿Qué te llamó la atención? Pues es que creo que en mi caso, y siempre lo platico, ¿no? Creo que a veces pensamos en nuestro origen y en mi caso, pues por familia nos mudábamos mucho. Vivimos en muchos lugares de la República, vivimos fuera de México también. Mi papá era una persona que disfrutaba mucho la vida, entonces siempre era de, vamos a comer aquí a la carretera de, ya sabes, ¿no? Estas comidas maravillosas, o vamos a la playa en estas vacaciones, no vayan a la escuela, ¿no? O sea, mi papá decía que la mejor escuela era la vida, ¿no? Entonces imagínate, la verdad, un recuerdo hasta donde esté el señor Alberto Castillo, porque razón tuvo. Entonces creo que desde mi lugar fue algo muy natural, porque nunca me imaginé tampoco estar ahorita así que me leyeran toda mi currícula y decir que tengo 40 años y que llevo ya 17 años en esto. O sea, no lo imaginé, porque tampoco es que supiera que podría ser una carrera, ¿no? Yo creo que las personas que nos dedicamos a esto no teníamos ni idea, ¿no? Porque aparte en esa época no existía como tal, ¿no? No habían tantas variedad de carreras. Hasta estudiar para chef era impensable, ¿no? Pues era sobre como, todo también como que son actividades que, pues a final de cuentas, por un lado, las actividades hedónicas siempre han sido vistas también como que no hay nada profesional en ello, ¿no? Y la comida también, porque como la comida está en el terreno del género, o sea, hablando de mujeres, pues siempre se desdeña. De hecho, por ejemplo, ha sido difícil lograr que los estudios de comida sean tomados en cuenta. Eso es reciente, eso no es tampoco tan viejo, ¿no? Desde un sentido social, porque desde el sentido, pues vamos, más hedónico, más como de clase, porque hoy vamos a hablar mucho de este tema de clase, ¿no? Y poder, pues ahí sí, ¿no? O sea, si hablamos de otros países y lo que nos dicen de qué es fino, qué no es fino, pues ahí sí le queremos entrar, pero si hablamos de lo que es cotidiano, le huimos, ¿no? Como que no nos gusta hablar de eso. No nos interesa. Aparentemente. ¿no? Oye, Mar, me encanta porque la conversación desde la primera pregunta que te hace Angélica, Angie, la cantidad de información y datos que te empieza a dar, que te empieza a provocar, porque eso tienes tú, que eres una gran provocadora y me encanta. ¿De dónde eres tú? Porque esa es una gran pregunta. Yo siempre pensé que era de Oaxaca, no sé por qué. Bueno, pero porque digo que es de muchos lugares, entonces, de acuerdo, ¿dónde empieza el viaje y hacia dónde va? Mi familia es veracruzana. Mi papá era de Poza Rica, Veracruz, mi mamá es de Córdoba, Veracruz, pero se conocen aquí en la Ciudad de México, en la UNAM, precisamente, ¿no? Entonces, y yo nací en Puebla, y por azares del destino, porque fui setemesina y nací en Puebla, pero ni me acuerdo. La verdad es que siempre que digo, hasta eres picope. Oculto información, pero ya no. Mira, te van a mandar comentarios. No, queremos también mucho a Puebla, claro que sí. Es una gran variedad, es un gran estado, es de verdad muchas culturas, pero no tengo una memoria como cercana con Puebla. O sea, fue como nacer ahí por azares del destino. Rápido, y pues bueno, pero cambiaron. te diría, si tenemos que contestarte, pues soy chilanga, porque el chilango es de muchos lugares y vive en la Ciudad de México, ¿no? De manera intermitente o no, pero pues eso, ¿no? Llevo muchos años aquí. Y no, porque es como todo el tiempo estar como, decía mi familia que éramos muy gitanos, entonces pues así andamos de un lado para otro, ya no tanto, pero bueno, eso, yo diría que soy de muchos lugares. Oye, ¿sabes qué significa el nombre de Mariana? Ay, pensé que Pipo. Yo pensé que ibas no, ya está ya. Porque voy a decirlo aquí. No, porque nos van a bloquear. No queremos que nadie nos bloquee. No. Bueno, yo te voy a decir más bien que me cantes esa canción que ya. Te canto. Sí, es que me habló de una canción de Mariana y ahora ya todo el tiempo que me saluda me canta la canción. Le canto lo siguiente: Mar, mar, obra de Dios, tú que quitas penas y dolor, mar, oh mar, intenso y bello mar.
esa canción nos la ponían en clase de canto cuando estudiaba en Casa Azul. Y también en la ENAT, claro que ahí sí. Está. Ahí está. Porque tiene un rango alto. Ajá. Y eso es como y vas para abajo y luego vas para arriba. Y luego vas para arriba y ayuda mucho para... Como el mar. Como el mar. Qué metafórico. Y ahí está la metáfora. Y yo siempre he pensado, y digo, no lo he dicho yo, decían los griegos nombre es destino, pero lo preguntaba por eso, porque dije, qué curiosa manera, de qué curiosa manera te marca la vida desde casi que eres concebida, quizás desde antes, que has estado vagando desde entonces por todo este país, y yo creo que ahí lo llevas en tus genes, ¿no? Entonces eres un poco poblana, pero eres de Veracruz, pero eres, como bien dices, chilanga, que finalmente pues es una de las grandes maravillas de esta ciudad, que todos cabemos y a la vez nadie cabe. Pues sí, hoy vamos a hablar también de todo eso. Exacto, y entramos en materia. Pues sí, porque además tienes esta otra página que son Resistencias Alimentarias, que creo que nos acerca al tema que empieza a tocar estos tiempos que estamos atravesando, y yo leía Resistencias Alimentarias. ¿Qué es eso? Pues mira, este proyecto es un programa de radio, pero que es una gestación de una idea que yo tengo desde hace ya muchos años, sobre todo porque sí, yo quería y deseaba abrir un medio independiente, un proyecto independiente, porque los medios hegemónicos gastronómicos no permiten tanto estos discursos de los que hablamos en Resistencias Alimentarias. ¿Y por qué? Porque también hay que decirlo, que la gastronomía está vista desde un lado, pues lo que platicamos, ¿no? Es macedónico, es los restaurantes, los chefs, más hoy en día que este boom que lleva ya casi 2 décadas sucediendo, pues explotó, ¿no? Porque hay que decirlo, antes esto no pasaba, yo cuando empecé esto no sucedía como lo es hoy en día. Pero desde ese lugar, esta incomodidad, como decía, yo sí he explorado mucho en esta incomodidad de lo que no me gustaba ver ahí, para hacer lo que yo sí quería ver. ¿Y qué es lo que quiero ver? Es un discurso más libre sobre la alimentación, porque la alimentación va más allá de un solo espacio donde lo preparan y más allá de un solo sector social. Entonces, este proyecto pues justo explora el entorno completo, la cadena completa que pues es alimentarnos, ¿no? Es desde quién lo siembra, porque a mí me interesa mucho el sector primario, o sea, las familias agricultoras, pescadoras, productores, transformadores, de manera independiente, ¿no? O sea, no desde este lado de la intermediación donde alguien les dice qué hacer, no. Sí, hay proyectos, yo creo que sí hay algo de lo que sí podemos estar orgullosos fuera de nacionalismos que no nos sirven, es de la variedad, de verdad, de alimentos que existen en este país, y muchos vienen de eso, de las familias agricultoras, que también pues son una resistencia, ¿no? Y que nos enseñan muchísimas cosas muy importantes que tendríamos que estar reflexionando hoy en día. Oye, ¿en dónde podemos ver el resultado de todo este trabajo de investigación que hacen en Resistencia Alimentaria para hacer el comercial? El comercial completo, pues ¿no? Fíjate, para que le echen un vistazo. Sí, ahorita estamos, los programas se transmiten en vivo los martes de cada 15 días en Radio Nopal, que es un proyecto independiente de la Colonia San Rafael, que justo eso es algo muy importante, porque las radios independientes pues son esto, ¿no? Proyectos que buscan dar espacio a quienes quieren hablar de otras cosas que no se hablan en los medios tradicionales. Ahí estamos cada 15 días en vivo. También eso es algo, genial. Pues está genial, porque es invitar a la gente a platicar, es muy diferente el grabado, ¿no? Y además también hay una apuesta. Yo no quiero que sea pues vamos, que se vea la imagen, sino que se escuche. También este acto de la escucha me interesa mucho que se reflexione sobre él, porque si algo hemos perdido en la era de la imagen es escuchar. Entonces, pues bueno, por ahí. Y luego yo lo subo a Spotify para que pues estén ahí los programas grabados. Ahorita llevamos 7 programas. Y lo buscamos como Resistencia Alimentaria. Así, @Resistencias Alimentarias, así lo buscan, y también en Spotify también está así, para que se echen los que hemos hecho. Ha habido unos de verdad, o sea, buenísimos. La verdad es que hemos tenido personas invitadas geniales que tienen unas propuestas que de verdad nos hacen pensar. Yo creo que comer es un acto político, y también nos debe de llevar a reflexionar nuestra existencia, ¿no? Y pues cómo nos vamos a mantener en este universo en el que estamos. Para la gente que nos está escuchando y que dice, ¿qué cosa está diciendo Mariana? ¿Por qué dirías que comer es un acto político?
¿O pues, a qué nos referimos con eso? Claro, lo que decidimos llevar a la mesa habla mucho de nuestra identidad, de nuestras posibilidades, nuestras imposibilidades también. O sea, no es que, por ejemplo, esto de echarle la culpa a alguien porque no come bien, ¿no? Que es algo súper común y es como es la frase así central cuando hablamos de comida. También incluso lo vemos mucho, pues en redes sociales, en todas partes, ¿no? Es, no está comiendo bien porque no quiere. No, o sea, la alimentación es un acto que implica posibilidades, imposibilidades, gustos, disgustos, herencia, memoria, ¿no? Territorio, necesidad y territorio, ¿no? Desde ahí, pues tenemos pues todo este entramado. Desde ese lugar, lo que elegimos y lo que podemos también es política, ¿no? El elegir, y lo pongo también sobre la mesa, no es lo mismo, ¿no? Cuando tú eliges comprar una tortilla de maíz con una señora que tú conoces desde siempre, que te pregunta, que hasta te reconoce y te dice, ¿no? Ya sabe uno que hay esta relación cercana, a comprar en un supermercado donde todo es frío, donde no hay una relación establecida. Esto también son decisiones políticas, ¿no? Entonces creo que desde ese lugar empezar a ver y transformar el acto de comer en algo que también va por esas vías, pues nos hace cambiar un poco este lugar también un poco hostil que representa también cierto discurso gastronómico donde todo es establecer quién sí tiene poder de hacer y quién no, ¿no? Ahí también es como algo, pues que siempre está sobre la mesa, ¿no? ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Quién ¿no? está bien? O sea, yo porque que justo... no es tan sencilla la cosa. No, tal cual. De hecho, hay algo, bueno, ahí en el perfil de Resistencias Alimentarias hay un dodecálogo, le puse así porque dije, ay, decálogo, qué aburrido, vamos a ponerle otro nombre, vamos a jugar con el lenguaje. 12, Mariana es rebelde. Dije, eso yo soy, exacto, claro. hay rebeldía, que la rebeldía nos lleve por lugares creativos, porque la rebeldía es creativa. Entonces, este dodecálogo, ahí también establezco eso, es decir, desde cuántos lugares podemos ver al alimento y desde cuántos lugares podemos reaprender todo lo que nos han enseñado, porque al menos el proceso que yo comparto es un proceso personal, es lo que yo he hecho a lo largo de estos años de trabajar y decir, ay, esto como que no me late, como que esto me choca, tengo que pues buscarle, como dicen, varios pies al gato para encontrar otros discursos y también pues a través de eso empezar a pues buscar, ¿no? Suena utópico, pero yo sí creo que a través de eso podemos cambiar realidades. Pero ahí yo tengo una pregunta, o sea, algo que empieza a hacerme eco con el tema de la gentrificación y con algo que está sonando. Yo durante mucho tiempo viví en San Francisco, Culhuacán, que es un lugar que se dice que pertenece a Coyoacán, pero yo diría que es más Iztapalapa, la verdad. Pero yo cuando me sentía rara en mi mundo decía, vivo en Coyoacán. Claro. Cuando me sentía a gusto decía, casi Iztapalapa. Claro. No, porque eso somos, ¿no? Claro. Según donde vemos, reflejamos. Claro. Y pasaba algo que había un Oxxo muy cerca de la casa y si tú salías a cierta hora a comprar algo al Oxxo que necesitabas, podías encontrar una persona que ese día había ganado 100 pesos. Y llegaba y decía, ¿100 100 pesos. Y llegaba y decía, 1 litro de leche, un pan Bimbo, 1 kilo de jamón. Digo, 100 gramos de jamón, perdón, un paquete de jamón de ese. Del más barato, una lata de atún. Y era para él, y él iba con su esposa y 3 chamaquitos. Y entonces ahí dices, no, ¿cómo te acercas de otra manera? Porque no es que esté pensando, decías hace un momento, usabas la palabra el hedonismo y este gusto por comer, y aquí es, insisto, en esta necesidad, en esto que pasa mucho en México de esto es, claro, y necesito comer, y esto gané hoy. Y se vuelve, ¿cómo nos acercamos a estos mundos y cómo creamos un sistema más amable, una resistencia alimentaria real, ¿no? Sí, yo creo que incluso, fíjate, y es algo, el ejemplo que pones funciona mucho para hablar de varios temas, que aquí, y mencionaste la palabra clave que vamos a estar conversando el día de hoy, que es gentrificación. La gentrificación tiene que ver con desigualdad, con desplazamiento y con clases sociales, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, justo lo mencionas, alguien que compra en un espacio con el sueldo al día, porque sí, hay que recordar que en México muchas personas viven al día, ¿no? O sea, esa es una realidad. Pues, ¿qué compran? Lo que tienen disponible, ¿no? Porque también hay que recordar, bueno, en este caso estas tiendas de conveniencia, pues es más fácil que estén abiertas cuando las personas salen de sus horarios laborales terribles. Ahorita estamos viendo también esta causa que yo apoyo al 100%, yo por las 40 horas, ¿no? Que es tener, desde ahí, fíjate, empezamos con el primer entramado. Para poder comer, ¿qué hay que tener?
acceso a un trabajo digno, ¿no? Exacto. Que desde ahí también, es que todo está relacionado, por eso es tan complejo hablar de gentrificación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, pues yo tengo la elección de decir si quiero comprarme tal o cual marca. No, a ver, aquí es la tienda que está disponible, no es culpa de la persona comprar en esa tienda nada más, tal vez la otra tienda está cerrada, ¿no? Sí. ¿Y qué implica? Que la persona lo tiene al lado y que es a la que puede acceder porque es la que tiene abierta las 24 horas, que además tienen empleados que les pagan nada, ¿no? Y trabajando 24 horas, ¿no? Desde ahí estamos viendo todo el entramado. Bueno, compran este jamón empaquetado de marcas, ¿no? De estas grandes transnacionales que tienen cooptado el mercado alimentario en México, que hacen un lobbying impresionante en las cámaras que toman las decisiones en este país, ¿no? Porque se sabe, eso lo han dicho organizaciones como el Poder del Consumidor, ¿no? Estamos comiendo lo que esas empresas quieren que comamos, ¿no? Incluso, pues vimos estos temas gravísimos como, ¿no? Como lo que sucedió con Rosario Robles y en el sexenio de Peña Nieto, claro, que tenían, pues, toda esta relación con estas marcas, ¿no? Ahí están, o sea, hay pruebas, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver que no solo es una elección personal, sino hay todo un sistema en el cual, pues, muchas cosas suceden para que esa persona coma eso que come, ¿no? Entonces, desde ahí, y bueno, yo te diría que sí hay resistencias y son muy lindas, porque, y quiero mencionar aquí justo a la socióloga Paloma Villagómez, su trabajo me gusta mucho, porque me decía una vez, no es que las personas también seamos solo títeres, también tomamos decisiones y en lo que podemos hacemos concesiones. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado de personas que arreglan y modifican una Maruchan, ¿no? Con lo que tienen, le ponen, claro, ¿no? Le ponen sus verduritas, ¿no? O le ponen su propio chile o su propia salsita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay o tus verduritas, ¿por qué? La enriqueces, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, a ver, tengo esto disponible, ¿cómo le pongo algo que a mí me guste? Porque eso también, o sea, todo el tiempo son juegos que no son ni blanco ni negro, sino todos los matices posibles. Porque o que me es lo como, haga más sano, ¿no? O como me gusta a mí, porque también es que creo que ahí es algo bien importante, ¿no? Escuchar también dentro de las posibilidades que tú tienes, cómo lo haces amable para ti, ¿no? Porque todo el tiempo también, a ver, la vida es dura y la verdad la comida, pues además de alimentarnos, además de saciar el hambre, pues también, ¿no? Nos apapacha, incluso en las condiciones más adversas. Pero aquí el punto que yo sí quiero siempre enfatizar es que hablar de estos temas es hablar de desigualdad, ¿no? Y a ver, o sea, los estudios sociales se centran hoy en día en eso, es el premio Nobel, ¿no? Que ganó justo su estudio sobre la desigualdad, ¿no? El reciente. Entonces, en ese sentido, pues ahí hay que conversar, ¿no? No se trata pues de que las personas no quieran comer mejor o de que no aprecien. Bueno, escucho mucho este discurso que a mí ese sí, para que veas, me saca, o sea, sí, con ese sí me enojo muchísimo, de que no están apreciando la buena comida que hacemos y que transformamos desde la creatividad los chefs. A ver, o sea, hay gente que no puede, punto, no hay más, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay que empezar a poner, ¿no? Los puntos sobre las IES en que vivimos en México, qué situación social tenemos en México, ¿no? Desde ahí podemos conversar mucho. Oye, para justo ir como a la raíz de esto y ya más o menos mencionaste lo que significa la palabra gentrificación. Yo la busqué tal cual en el diccionario, entonces quiero como leerla para que desde ahí igual entrar ya como a fondo de esto, porque es algo que sucedió, que está sucediendo, no nada más en la Ciudad de México. Ciudad de México tuvo este evento el fin de semana pasado, pero está sucediendo en lugares como Oaxaca, en lugares como San Miguel de Allende, bueno, en el mundo. En el mundo en general. Entonces, bueno, decía tal cual, diccionario, internet, proceso de renovación de una zona urbana generalmente popular o deteriorada que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Totalmente. Creo que es bastante claro, ¿no? Sí, o sea, lo mencionabas tú hace ratito, tiene que ver con el desplazamiento, con el poder adquisitivo, la clase social. ¿Cómo le afecta? O sea, ¿cómo nos afecta? Fíjate, aquí acabas, diste esta definición que tú das, tiene la palabra central, ¿no? Es cuando las personas que vivían en un espacio, ¿no? En una clase popular, llegan personas de otro poder adquisitivo y que además tienen sus propias demandas, ¿no? De qué aprecian y qué no en un espacio. Esto yo creo que es importante y aquí no estamos metiendo
calificativo, solo estamos hablando qué sucede, ¿no? Entonces, si llegan otras personas y desplazan, y que también aquí hay que mencionar un tema importante, esto también tiene que ver con el tema de acceso a la vivienda, ¿no? Y porque desde ahí, no, o sea, yo creo que lo central también a conversar de lo que sucedió el fin de semana pasado, es que hay personas que son desplazadas de los lugares donde han vivido 40, 50 años, ¿no? Entonces, desde ahí... Y más, o sea, edificios, ¿no? Edificios que pertenecieron a alguien y que se quedan sin dueño y de repente se dan cuenta que hay un hueco en el sistema y ahí... Y que aparte es eso, ¿no? Es donde entran, pues, esto que conversábamos. Es que antes de empezar el programa empezamos a chismear. Empezó una hora antes. Empezamos antes a conversar todo esto. Pero en ese punto lo quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque esta palabra empieza a ser usada en los 60s más o menos en Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué es que es importante en América Latina? Porque América Latina tiene... en 1000 desigualdades más que otros espacios. Por eso, y además 1000 dinamismos sociales y problemáticas que se suman a ese problema de gentrificación, ¿no? Entonces, de ahí, pues imagínate tú que llevas 3 generaciones, o sea, familias que llevan 2 generaciones viviendo en el mismo edificio, llega una inmobiliaria porque no hay regulación, aquí entramos a otro tema, regulación y políticas públicas, ¿no? Desde ahí, ¿no? Llega alguien, como decías tú, ¿no? Compra este edificio y lo vende carísimo. Ahora en mini lofts de 10 metros cuadrados, ¿no? Donde nada más cabes como un cubo, pero te lo venden a 4 millones, ¿no? Porque aquí también algo que está pasando en la Ciudad de México es que sabemos que hubo esta problemática que vivimos con el boom inmobiliario. ¿Y por qué? Sí. Porque partidos políticos también tuvieron un huesito en la acción. Entonces, antes de ver otra cosa, es que esto es una estructura que permite el desplazamiento. Entonces, desde ahí también es algo importante que tenemos que pensar. Y no olvidar que tanto la vivienda como la alimentación son derechos humanos. Fíjate, son derechos humanos. Entonces, pues claro que la gente está enojada, pues claro que va a haber efervescencia, pues claro que va a haber, yo de verdad quisiera que toda la gente y yo no estoy diciendo que esté bien lo que sucedió, porque no estoy moralizando, solo estoy poniendo sobre aquí los ejemplos. ¿Por qué no nos indignamos igual cuando sacan a una señora de 70 años de su casa y le dejan sus cosas en la calle? Yo no veo a toda esta gente que se está quejando por lo que sucedió con los restaurantes y los negocios, quejándose como se están quejando por las señoras y las muchas familias que están desplazando. No lo veo bajo la misma lupa. Entonces, y también, como te decía con lo del encabezado, ¿no? O sea, de verdad estuve monitoreando medios el fin de semana y lo platicaba con mi esposo y decíamos mucho esto, ¿no? La mayoría de los medios oficiales ponían esto como centro y no uno. Que muchos de las personas asistentes, porque primero hubo una asamblea, también eso hay que mencionarlo, ¿no? Donde juventudes hablaron. Una convocatoria bastante llamativa y bastante atractiva, pues. ¿Por qué? Porque además son juventudes, Miguel. O sea, hay que pensar que, o sea, decía este dato, 2%, y no lo saqué yo, ¿no? Lo vi justo con Max Villegas de Gatitos contra la Desigualdad, que me parece una cuenta maravillosa, y lo hacen bien, o sea, porque al final, o sea, también de repente hay mucha gente que dice, es que eso no es serio. Hoy en día necesitamos información que esté bajada al terreno, a lo terrenal, divertida, para que entiendas temas complejos. El humor y la sencillez es necesaria en un mundo donde estamos sobrepasadas las personas con tanta información. Sobreinformados, ¿no? Sí, entonces, él ponía un dato que me gustó mucho, que era 2%, ¿no? de las personas hoy en día pueden comprar una propiedad porque la mayoría están sobre los 4 millones en la Ciudad de México. O sea, imagínate, no es casi nadie. O sea, de hecho había pancartas que a mí me parecen muy, muy importantes, que era, no voy a tener, nunca una propiedad. No, o sea, y además las rentas están cada vez más caras y la gente no puede pagar dónde vivir, ¿no? Entonces, desde ahí, pues hay un tema, pues central. La gente no tiene dónde vivir. Y luego, quienes tienen, o sea, esto nos afecta a todas las personas en cadena, ¿no? Quienes tienen negocios, pues cada vez les es más insostenible, ¿no? Pagar una renta que les sube o les dice, ¿saben qué? Te voy a cobrar el doble. Pues, ¿cómo puedes pagar eso? Hay casos
documentados, incluso en la pandemia sabemos que esto se dinamizó. Hay 2 casos pues importantes que fueron mediáticos, ¿no? Por ciertos sectores también de culturales en México. Tortería Robles, no sé si se acuerden. Sí, tronó. ¿No? Y también Tortería Colima, que hubo ahí también ciertos eventos. Jorgito desapareció. Entonces, desde ese lugar, o sea, y recordemos, cada quien va a tener una memoria sobre un lugar que conocía, o que ya no está, o que la está pasando mal, o que además pues eso está cambiando. Y esto nos lleva al término que nos compete, porque estamos en el tema de la comedera, que es gentrificación alimentaria, ¿no? O sea, no solo existe el tema de la gentrificación, como ya tú bien lo contaste y lo estamos conversando, sino además también está este tema de gentrificación alimentaria. ¿Y qué implica? Que estas clases que llegan, sociales, que llegan a vivir a estos lugares, demandan ciertos marcadores que ellos quieren. Es decir, quieren cierto tipo de productos en las tiendas, quieren cierto tipo de estética, quieren cierto tipo de platillo. Y fíjense, de verdad es algo bien interesante, y aquí vuelvo a decir, esto no es algo que yo me esté inventando. Hay investigadores que llevan ya ciertos años, bueno, tampoco tantos, porque esto es también algo que es nuevo. Vamos, está ahorita, está reciente. pasando, es algo que nos está sucediendo, pues, ¿no? Yo creo que también las redes sociales hicieron lo suyo para que esto pasara, ¿no? O sea, y la pandemia. O sea, hubo como que metimos varias cosas. Una malteada. Un acelerador. Una malteada. Pues sí, es que mira, también a mí es como todo, ¿no? Las redes sociales tienen como siempre pues como todo en la vida, tienes que verlo con matices. Y la verdad yo sí agradezco que existan, con sus matices también, porque la gente ahora también se entera de cosas y también puede tomar, o sea, no tiene que enterarse siempre por las grandes televisoras que sabemos que también tienen intereses muy marcados. Entonces, pues a ver, como bien habrá, por eso yo creo que ahorita el ojo está en analizar los discursos, qué vemos, a qué amplificamos, cómo, y al menos desde la labor periodística es cómo verificamos la información. Esa es la labor, la que va a seguir siendo central para que exista. Si no hay periodistas que estén verificando la información, pues a ver, también hay cierto caos que de repente, pues vamos, sucede, pues es un acto social, todo el acto social es caótico, ¿no? O sea, tampoco es que tengamos, de repente también es odio a las juventudes, ¿no? De, mira, estas personas tan jóvenes haciendo cosas horribles y destrozos, ajá, pues a ver, también hay gente joven que está haciendo cosas maravillosas y están queriendo cambiar algo que las generaciones anteriores no han hecho. Entonces, y bueno, hay gente y que joven que no le importa un carajo. También, ¿no? pero hay un descuido, hay un descuido institucional y gubernamental. O sea, es que ahí es ¿por qué estamos defendiendo empresas y no estamos uniéndonos socialmente? Porque además, yo no sé de verdad también esta cosa de que todo el mundo que se cree millonarios, y la verdad los millonarios son el .nada% en este país, ¿no? O sea, aquí sabemos quién es el hombre más rico de México y cuántos más pues sí, pueden, ¿no? Y 9 familias más. Ajá, ¿no? entonces es como, a ver, claro que no, o sea, está más cerca de ti, o sea, esta desigualdad está más cerca de ti porque es más probable que a ti te pase también que como todas estas historias que estamos viendo. Entonces, pues también es un acto también de empezar a repensar cuál es nuestra posición en esto, cómo queremos que las cosas cambien, qué estoy haciendo yo también para que esto pues siga adelante. Y yo hace rato platicábamos mucho, ¿no? De estas decisiones que tomamos al día a día. O sea, y yo sí lo pienso, yo prefiero 1000 veces ir a un negocio que yo sé que tiene tiempo ahí, irles a comprar, aunque no cumpla con estos marcadores de prestigio social, porque esto es lo que implica la gentrificación alimentaria. Fíjense en los mercados, cómo han cambiado incluso la estética del mercado, cómo ha cambiado lo que sirven, ¿no? Se piden ciertas presentaciones porque entonces si no, no vale. Híjole, no lo sé. Y eso fue parte de lo que platicamos en la clase del alumno Miguel. A mí me pasa, es que a mí me pasa mucho que yo veo justamente en la cocina tradicional este deseo de armar el plato, ahora sí que usando palabras del tema, al momento de hacer el emplatado, como dictan los concursos de gastronomía de la televisión, muy chefizo. En el momento de hacer el emplatado, pues claro, están buscando el puntito rojo y la salsita aquí y todo. Y yo digo, nada más hermoso y antojoso que este plato vasto, abundante y generoso de un mole con arroz casi desbordante, que dices, Dios mío, ¿cómo no me lo voy a acabar? Pero es belleza pura. Sí. Y total. Y existe, ¿no? Es que también, o sea, yo creo que el punto aquí es, o sea, a ver, todo convive. O sea, todo convive. Todo puede convivir. Todo convive, sí. pero aquí sí hay un punto importante de diferencia. Que uno es
satanizado por servirse así y otro no, Sí, porque otro es bien de visto acuerdo. por ser de la otra manera. Entonces, o sea, por eso regreso. Pero ¿no? yo creo que ambos son satanizados. O sea, yo creo Sí, que sí, así como, sí. como hay quien dice, ay, guácala, eso tan cerdo, tan... Porque usan esas expresiones como de, a mí no me gusta que me sirvan todo ahí revuelto. Y hay otras personas que dicen, hay esos lugares donde te sirven un suspiro de comida. La y- comida Claro, de puntitos, me dicen claro, las, claro. las personas que me ven Claro, siempre me dicen, sí, porque, ay, pero no porque vayas levanta, a los lugares pero de fíjate, puntitos. porque levanta pasiones, pero fíjate que otra vez ahí entramos en Sí, un tema pero de desigualdad. el poder lo tiene... O sea, exacto, el poder lo tiene el discurso de clase. Por eso es que, o sea, si no tenemos conciencia de clase, pues híjole, pues vamos a seguir ahí. Pero ¿no? ahí yo tengo una pregunta. Bueno, son dos, pero no sé si convergen los lagos en la misma. Tú échala. Ajá. Uno, ¿cómo logramos equilibrar cultura, tradición y lo contemporáneo? Innovación. E innovación, Es eso es uno. Y lo otro, ¿por qué echarle la culpa al que llega? O sea, yo una de las cosas que veía mucho en la marcha de este fin de semana era Green Go Home, ¿no? O sea, y decía, ¿es la culpa de la persona extranjera? Sí, voy a contestarte en dos partes. Ujú. La primera es que, bueno, además, usar la palabra tradición, yo personalmente es que dudo mucho de la palabra porque además también, o sea, es como, de hecho, en estudios antropológicos actuales, es una palabra que también tiene sus que veres, porque hoy en día, de hecho, vamos, ahí hay es como casi la Biblia de los antropólogos sociales modernos, que es etnicidad S.A., ¿no? La tradición también se usa para vender en un sistema Claro. capitalista como en el que estamos hoy Bueno, en día, ¿no? Pero es que el Voy a decir capitalismo- algo. El concepto cocina tradicional o cocinera tradicional, cuando yo empecé a hacer la ruta del sabor, cuando empezamos No a- existía. no existía. Y fíjate No. quién lo creó el Estado. Por eso Exacto. volvemos al tema que Para fue poder- un recurso del Ujú. poder, Sí, un de recurso acuerdo. estatal Sí, 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 sí. para agrupar y vender. Ahora, Sí. eso no quiere decir que no exista la tradición. Fíjate cómo son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los depositarios de ese saber son quienes lo generan, quienes lo hacen. Y eso no quiere decir que no haya creatividad, ¿eh? Fíjate cómo desde ahí también tenemos que empezar a replantearnos conceptos. Porque, o sea, y a ver, tú también lo sabes, Miguel. Cuando trabajamos mucho en cocinas de pueblos originarios, en cocinas rurales, en cocinas agrícolas, la creatividad, sobra. Entonces, ¿por qué solo estamos dándole la categoría de creatividad a quien está profesionalizado o en un espacio Ya. de categoría social más alta o de cierto poder que sabemos que, pues, a ver, o sea, digo, yo entiendo, son cuestiones de prestigio, que tampoco tenemos la culpa de tener ese discurso, ¿sabes? Regreso al tema de que es una cosa, es como nos han O sea, yo enseñado siento que es, ¿no? que Es como cuando de repente dicen cultura y ponen música clásica, ¿no? Violines. Ajá, ¿eso es cultura? Pues, a ver, muchas cosas son cultura, ¿no? Entonces, desde la comida, pues pasa igual, Pero ¿no? es consecuencia de un sistema capitalista, o sea... Sí, totalmente. Lo vemos mucho, un ejemplo muy claro es Churros El Moro. O sea, yo conocí Churros El Moro en el centro, en un lugar que era cualquier lugar, y de repente es como que una nueva generación dijo, yo no sé la historia bien, pero tengo la sensación de que los nietos dijeron, esto hay que meterle un cohete en el culo, y entonces lo volvieron blanco, lo volvieron con una tipografía vendible, y ahora están en la Condesa, en la Roma, en todos lados, y hay filas para comprar churros ahí. Sí. Y no había esas filas en el centro. Sí. Entonces es como, ¡ah! Bueno, Fíjate, es... está relacionado y tú me acabas de hacer la otra pregunta que te voy a contestar porque creo que ese tema sí me interesa mucho tocarlo. Cuando a mí también me genera mucho ruido que el discurso sea, pero entiendo por qué es, ahorita vamos a ir con esta ambivalencia, con el de o sea, que la culpa la tienen los gringos. A ver, sabemos muy bien que también, o sea, esto sucedió otra vez por un tema económico y una dinamización de las prácticas que la pandemia empujó de desigualdad. ¿Por qué? Porque, a ver, yo ahora este término, ¿no? Como todo le ponen un término dominguero hoy en día, nómada digital, ¿no? Entonces el nómada digital gana en dólares y viene a un país del sur global a rentar pues en nada para lo que él gana y bueno, el punto aquí es también, y aquí no es que esté diciendo que tienen la culpa, no, pero quien llega, y eso es una máxima de una búsqueda respetuosa de llegar a un lugar que no conoces, es, antes de llegar a un lugar que no conoces, es cómo son las dinámicas de ese lugar. El lugar no se tiene que adaptar a mí. Porque, o sea, ¿no? Entonces yo tendría que llegar a un lugar de manera respetuosa, como eso es ni siquiera es una cosa, es algo humano, ¿no?
O sea, es algo de la humanidad. O sea, si yo llego a un lugar... Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿Puedo ¿cómo pasar? está? ¿Puedo pasar? O sea, Sí. ¿puedo tomar una ¿Me foto? puedo ¿No? sentar aquí? No, yo siempre llego y digo, Sí. hola, ¿hablas español? Si no, me acomodo. Aquí no hay manera. Aquí Sí. tenemos que hablar inglés porque tenemos que hablar inglés. Y fíjate, la diferencia aquí también es, a ver, ¿por qué? O sea, permitimos, y eso sí es algo real, y no tiene que ver, y otra cosa que quiero decirte al respecto, y que me gusta mucho que lo hayas puesto sobre la mesa, lo de los gringos, ¿no? Como pues siempre Sobre queremos... todo ese foco que siempre, se le dio, ¿no? Sí, o sea, el punto aquí, a ver, o sea, la culpa, vuelvo a decir, es un tema estructural de que las políticas públicas, y hay un término que justo tiene que ver con estas finanzas y justicia, ¿no? Como bien están haciendo organizaciones como Oxfam y demás, que paguen los ricos los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Y yo también creo en eso. ¿Por qué? Porque, pues a ver, o sea, ¿quiénes están ganando en esta derrama económica que siempre pregonan del turismo? Unos cuantos, volvemos a ese tema, ¿no? A ver, y regreso al tema de los gringos. Aquí, pues también es esta conciencia que tienes que tener en los espacios donde habitas, no solo como gringo, como persona existiendo en el universo, ¿no? Y desde este lugar también es que, ¿por qué nosotros cuando llegamos a otro lugar siempre tenemos que adaptarnos? Ahí también entra otro tema, el racismo, ¿no? Porque existe, y aunque nos duela, y aunque haya gente que no quiere, le incomode, existe. Y el clasismo y el colonialismo, porque todo está de la mano. Bueno, lo acabamos de ver, una imagen muy gráfica también de lo que sucedió el fin de semana. Fue lo que sucedió, no me acuerdo si el mismo día o un día antes o un día después, con esta persona. Lady, ¿qué le pusieron? Lady racista. Sí. Con Lady racista, por obvias razones. que pues sí. obviamente le salió el demonio. Mira, y entonces gritaba sí. lo que ¿Cómo se gritaba. le- Bueno, ¿no? gritaba, pero además eso, gritaba indio y negro. Negro. Indio, Odio negro, a los odio a los negros. negros. Y bueno, otro video que después Luego salió, se echó como para atrás y dijo, a los A negros los negros como tú. como tú. A Sí, los otros no. y pero los fíjate, negros a ver, no. ¿cuántas veces? Y no hay que engañarnos. Esto es un espacio libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he visto a muchísima gente de la industria gastronómica hablar así y hablarle a sus empleados así. Entonces, o sea, no hay que engañarnos. Y eso no solo pasa en la industria gastronómica, pasa en la del arte, en todo lo que tiene que ver con capital cultural. Porque siempre estamos diciendo que nosotros sabemos más que el otro o somos más cultos. Vuelvo a esta palabra, ¿no? Cultura, todas las personas tienen una cultura, Claro. ¿no? No hay culturas mejores que otras, no hay comidas mejores que otras. O sea, ya también quitarnos, y eso es algo que justo platicábamos mucho en estas clases el diplomado. En el diplomado. Por cierto, si les está gustando esta conversación de entrada, denle like, suscríbase al podcast. No somos capitalistas, pero... No, queremos que un No, proyecto pero salga adelante. exacto, queremos seguir haciendo esto para ustedes y bueno, denle like. Pero además, si les está gustando esta conversación y les gustan estos temas y más sobre alimentación y sobre justo nuestra cultura alimentaria, de verdad échenle un vistazo al Diplomado de Cultura Alimentaria de la ENA, donde la maestra da clases, y un grupo docente, la verdad, muy valioso, comandados por la doctora Katy. Sí, Vamos a hacer ahí Catherine Good, sí, el Catherine comercial. Good. Pero échenle un vistazo porque vale mucho la pena. Pero, por ejemplo, tú lo deberías de tomar. Catherine Good, Ujú. ¿de dónde es? Norteamericana, pero fíjate, ahí te va. Es que, Pero es mira, que- mira, es pero que no. entra, es Pero que no mira, estoy tratando sí, de- pero te tú entiendo sabes, por dónde vas. O sea, entiendo a por lo dónde que vas, voy pero es mira, que a veces sí. para que reconozcamos lo que somos, necesitamos que venga alguien más Bueno, a hacernos el detonador. Bueno, Y pero eso no, es brutal no, pero no te voy a veces. decir, yo difiero A lo ver, que dices. viene. Pienso que es más bien que es quienes tienen los reflectores encima. Y vamos a pensar, y yo, o sea, lo platico porque es así, y quienes trabajamos en las industrias creativas lo vivimos siempre. Llega una persona extranjera de donde tú quieras, sobre todo en lugares donde están asociados como algo que es una cultura mejor que la tuya, porque es más blanca que la tuya, porque es más avanzada que la tuya, todo esto entre comillas, Sí, le sí. dan el trabajo, ¿no? Llega la persona de Argentina, le dan el trabajo. Llega la persona de donde sea de Europa y le dan el trabajo, aunque no sepa hacer absolutamente nada, porque lo tienen ahí como un tótem que es que es mi amigo el extranjero. Y eso no, o sea, a ver, no es, tal vez el amigo extranjero no está haciendo nada más que existir, o sí, también está aprovechando sus privilegios como extranjero, ¿no? Porque pasa. Entonces aquí el punto es quiénes tienen los reflectores y por qué se los estamos dando. A ver, en la cocina es algo, todo el tiempo sucede, Ujú. ¿no? O sea, a ver, las señoras han hecho lo que hacen desde hace siempre, ¿no?
y se les dio solo el foco cuando hubo una patrimonialización desde el 2010, porque, y es más, solo se les da el foco si alguien las toma en cuenta o las invita a algo, siendo que hay muchísimas mujeres y hombres y familias, porque funcionan diferentes los conceptos en una cocina de un comercio que es más el enfoque individual, muy capitalista, es un comercio, que en una cocina comunitaria. Sabemos muy bien que todas ayudan y ahí no hay, pues tú lo has visto, Miguel, así es diferente. Mira, a mí me pasa, ¿no? algo que creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Siempre me dicen, ya fuiste con fulanita de tal, ya fuiste con fulanita de tal de Oaxaca, claro, de acá, de allá. Y yo, sí la conozco, pero es que hay muchas más iguales que ella. Sí. Y que no tienen el foco. Exacto. Y lo que hacemos, no me gusta hablar tanto de la Ruta del Sabor, pero creo que en este tema tiene que salir. Lo que hemos hecho en la Ruta del Sabor es justamente darle foco o darle espacio a gente que no lo tiene. Pero la gente es como, no, pero tienes que ir con fulanita. Sí. Y digo, sí. Sí, bueno, porque además, o sea, y esto que tú dices es cierto, o sea, y digo también, yo lo veo, y por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de Katy. A ver, Katy es una persona respetuosa con su entorno, ¿no? O sea, ella no vino a imponerles qué hacer, porque yo creo que mexicana. Ahí está la diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, o sea, todas las personas conocemos a alguien que llegó, ¿no? Y se integró y no quiso imponer su visión del mundo, porque ahí está la diferencia, ¿no? Sí. O sea, si yo te quiero imponer, y regresamos justo a este ejemplo de lo que platicamos con la gentrificación. Si yo llego a un mercado, justo así, me mandó mi esposo un video increíble de un chavo que se llama Caribe, que llegó a comer menudo, ¿no? Llega a comer menudo, en ningún momento le dice, guácala, esto no me gusta, o cámbiale tal. No, el chavo está comiendo, el chavo es, o sea, no recuerdo si es coreano o japonés, pero está comiendo el menudo así, como se lo dan, y escucha, ¿no? O sea, atentamente a la persona que se lo sirve y platica, conversa. O sea, la diferencia, yo creo que, y es importante decirla, es esta imposición de lo que yo quiero contra lo que sucede en un entorno. Y eso sí es importante, porque, y eso también, a ver, también vamos al otro lado. Tampoco estoy satanizando a los restaurantes de la industria gastronómica. También las personas que trabajan en esos lugares viven a diario esta prepotencia que tienen muchas personas que llegan a esos espacios. No solamente de gringos ni de extranjeros de otros lugares, sino de mismos mexicanos, claro, que tienen más poder adquisitivo, que les están indicando qué hacer. ¿Por qué? Porque piensan que son sus sirvientes. Porque me sirves, ¿no? Esta cosa, aparte también es una idea súper gastronómica. El servicio... Yo estoy pagando. ¿no? Yo estoy pagando y a mí me tienes que servir y me tienes que sonreír cuando yo diga. Así, si yo trueno los dedos, casi te agachas. Porque eso es lo que piensan. Entonces, aquí volvemos al punto. Es un tema de poder y es un tema de desigualdad. Y también, ¿no?, es un tema de asumir quién eres. O sea, por ejemplo, pienso en... Nosotros, mi esposo, yo estoy casada también. ¿Estás casada? ¿Qué? ¡Feliz año nuevo! ¿Cómo? Estoy casada. Muy yo bien. Pensé que era soltera. No, estoy casada. Nos damos cuenta que una taquería ya no nos gusta cuando la salsa deja de picar. ¿Por qué? Pero porque es una cosa de... A ver, yo entiendo que hay personas que no les gusta el picante, pero tú dejas tu identidad por quedar bien. Ahí hay un lugar donde digo, ya no funciona. La fórmula ya no funciona porque tú dejaste de hacer una salsa que hacías porque a la gente que consume en tu lugar no le gusta la salsa que pica. Claro. Y entonces ahí, ¡pum! Sí. Da un... ya no funciona. Sí, es un ejemplo, y qué bueno que muy también gráfico. Lo traes, porque fíjate, hay algo que ahorita, o sea, son como, siempre en cada, y es algo bien interesante, a mí me gusta, bueno, mi tema es el lenguaje, ¿no? Antes que ser la alimentación, es el lenguaje, porque pues eso fue lo primero que me interesó. Pero la comida es una forma de lenguaje, totalmente, ¿no? Sí. Y es metalenguaje y todo, ¿no? Pero desde este lugar, el ejemplo que tú pones de la salsa que no pica, es bien interesante. Porque a mí me lleva y lo pensaba ahora con verlas, analizar los discursos dentro de las pancartas. Sí. Era, a ver, por ejemplo, y te voy a dar mi ejemplo, muy, muy mío. Yo no como picante, casi. O sea, como solo el picante que me gusta. Personalmente, yo no tomo el nacionalismo del picante como una bandera, o sea, ¿no? Esta bandera nacional del picante, aunque sé que hay mucha gente que sí come, y el grado, como siempre decimos, ¿no? Así como la pregunta de pica, híjole, aquí no, o sea, no creo que haya pregunta más subjetiva que el pica, claro, ¿no? O sea, si ¿no? Pica, y te dice poquito, ¿no? Ajá. Y dices, pica un chingo. Sí, y nadie, yo pero diría fíjate. hasta antes, o sea, sí, tiene una salsita así, pica mucho, pues
Bueno, pues es salsa. Sí, señora. Pero fíjate, ahí el centro que nos deberíamos estar preguntando sobre la salsa que no pica o pica mucho, es sobre esta cosa capitalista, sobre la agroindustria. Y fíjate a qué voy. El cultivo de chiles tal cual en México está viviendo una crisis importante, ¿no? Entonces, desde ahí, los chiles, exactamente. Entonces, ¿por qué? O sea, ahí también estamos hablando de un tema, otra vez, económico, político, global, etcétera. Claro. Entonces, o sea, independientemente de que a mí me guste el picante o no, y de dónde yo sea, hay un problema con el picor por el origen del chile. Ese es uno de los, ¿no? Factores, o sea, las aristas. Un punto. La otra es, desde este sentido por lo que te decía, de la imposición. Si yo soy una taquería y siempre he servido mi salsa con chile morita, que yo siempre he hecho, no la voy a modificar nada más porque alguien me dice que no la quiere. Si quieres, cómela. Si no la quieres, no la comas. Esto es lo que yo sirvo, ¿no? Y eso no, o sea, más allá de cualquier otra cosa y de nacionalismos innecesarios, es yo hago lo que hago, si quieres, cómelo, y si no, habrá un lugar que quiera adaptarse a ti, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que también hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, creo que, pues, ahí y todo eso es por algo, conversar. Fíjate que a mí me preocupa del tema de la gentrificación, ahora que se habló tanto de esto. Toda esa memoria, identidad, conocimientos que viven en estos barrios y que con estos desplazamientos y llegada de gente que no se integra y que simplemente impone su nueva forma de vida o estilo de vida, ¿dónde van a quedar todas esas costumbres, lenguajes, tradiciones? Y el tejido social, Miguel. O sea, el tejido social es algo que, o sea, y más allá, y eso es algo que también creo que es una conversación importante, ¿no? A ver, las violencias sistémicas se han vivido hacia los lugares marginados siempre, ¿no? Claro. Por ejemplo, se ha desplazado a personas otomíes, ¿no? De los lugares porque se ven mal, ¿no? Desplazaron a los migrantes que estaban en la Juárez porque, migrantes en mi calle, ¿por qué están aquí? ¿No? Y, oye, a ver, ¿no? Primero, no es porque las personas quieran estar en la calle, un sistema las está empujando a estar ahí, por un lado, ¿no? Por otro está esto que tú dices, y lo vimos, ¿no? O sea, es un tema que también ha sucedido con muchos ejemplos de violencia estatal, ¿no? Tuvimos los ejemplos de los rótulos, ¿no? De esto llegar a borrar la identidad por la cuevas, ¿no? Pero eso fue un ofuscamiento. Siento que es de estas locuras que dices, ¿de qué estás hablando, Pero fíjate, señorita? pero es muy importante porque también es un indicador social. Claro. Es no me gusta lo que haces, no lo quiero ver. Hay quien lo aplaudía. Es más, ¿te acuerdas tú, ¿no? Miguel? O sea, hay quien lo aplaudía. Sí, o lo aplaude. Y por ejemplo, esta cosa de desplazar, y lo veíamos mucho en Polanco, ¿no? En la pandemia de, ay, qué bueno que quitaron esos que vendían comida en la calle porque están ahí afeando mi calle. ¿Te das cuenta? O sea, es lo mismo, a ver, y también está mucho este discurso, a ver, si tú no eres, y también pensaba, y voy a recordarlo, doña Tere fue una activista de la polvorilla en Iztapalapa, murió hace unos días, y la quiero mencionar porque ella hacía tejido social para las infancias, las mujeres, y todo el tiempo estaba haciendo trabajo comunitario. Ella tal vez no tenía todo el tiempo estas palabras de gentrificación, ni muchas palabras que también vienen de la academia. Hay mucha gente que está haciendo barrio dentro del barrio. Y hay que también, quienes no pertenecemos a eso, también aprender de esos ejemplos. El ZLN, ¿no? Ha hecho ejemplos totalmente que dicen, yo ni me quiero meter en sus temas porque yo voy a hacer mi propio tejido social y yo voy a conversar mis problemas. Puedes venir a ver, puedes venir a observar. ¿Qué estamos haciendo? Quienes estamos y pertenecemos a esta extrañamente llamada clase media, que somos todo y nada, que tenemos, que todo se paga a meses sin intereses, el endeudamiento está terrible. Que sostenemos a este país en muchos sentidos, bueno, a meses sin intereses. ¿Y qué estamos haciendo por hacer tejido social? Sí, de acuerdo. O sea, ¿y qué? ¿Defendiendo a los ricos? ¿De verdad eso estamos haciendo? Híjole, pues vamos a estar en un lugar de verdad muy terrible. Pero ¿no? Ahora pones este ejemplo y pienso, las gomichelas hacen tejido social. O sea, sí, yo te voy a contestar sí. Estas personas que se paran y dicen, estos son unos esquites y estoy aquí y esta es mi lugar. Y las gomichelas son en licuachelas y son una cosa que no ves en ninguna otra parte del mundo más que en México. Sí, sí. Pero que sí funcionan a partir de un capitalismo y de un... O
o sea, sí funcionan a Es partir un de resultado estarse de un... reescribiendo. Mira, y si hay de una una dinámica. cosa Son donde ejemplos, estamos son ejemplos funcionando. buenos y me gusta, bueno, no ejemplos buenos, ejemplos que nos ayudan. Útiles. Porque, útiles, ¿no? Pues sí, porque como que esta cosa también moral buena y mala De ya me calificar. tiene, sí, me da como así. Es un ejemplo interesante porque, y una vez alguien me preguntaba, ¿tú en qué lugar pondrías, ¿no? A las gomichelas y a los dorilocos, ¿no? Claro. Yo siempre digo, son testimonios de la realidad, porque a ver, ¿qué hay disponible? Un montón de chatarra, vuelvo a repetir, multinacionales que tienen acaparado. Pero que las transformamos. ¿no? Pero, exacto. Y a ver, te pueden gustar o no, y también hay otras cosas asociadas. Sabemos que muchos negocios también de gomichelas, pues son de narcomenudistas, y sabemos que también todo esto existe, ¿no? Ya que Pero mencionaste la palabra, es como los narcocorridos, es muy exacto, parecido, ¿no? es Ahí una están, respuesta ¿no? social. Y ahí están, pero existen. Y entonces es un testimonio de la época, es un testimonio de lo que existe hoy en día. Y entonces también llegar vuelvo a repetir, estos lugares hegemónicos gastronómicos que nos dirían, aberración, tómate mejor un Negroni. Ay, no. ¿No? A ver, puedo tomarme un Negroni, que bueno, existe. Y también Pero si incluso, estoy en el lugar de la gomichela, pues, pues déjame, bueno, me echo la a ver, gomichela y puede, para y puede también, La para entender, quichela, para la entender, licuachela, te le la ponen- rotochela, le cambian la el nombre. penechela. Le cambian el nombre según el contenedor. Lo es, máximo. es lo máximo. Sí, a ver, o sea, existe, existe, Tu fichela. ¿no? Ahí existe. Sí, mal está si voy al bar de la Roma, ¿no? Exacto, y les Y pido quiero una gomichela. licuachela, ¿no? No me Y la dan. digo, lo puedes pedir. Bueno, es más, hay lugares que ya hasta Igual te lo van a bueno, hacer. La quieren te la como van a No hacer, lo dudo. la van a hacer y te la van a vender cara, No lo porque dudo. habrá quien quiera vivir la experiencia De acuerdo. de tomarla, Uy, pero sí. no se va a meter a los lugares De donde la acuerdo. venden porque qué bonito Porque qué qué bonito miedo lo y escéptico, qué sí. bonito lo folclórico, Pero pero tráiganmelo guácala a aquí. los pobres, porque Sí. también es eso, a ver, la porofobia en este país está cañona. Nos gusta enchulado el plato, nos gusta enchulado el tamal, pero no nos vamos a ir a comer esos tamales de pueblo porque ay, hay polvo. Ay, está sucio. Oye, me encanta y creo que podríamos seguir y seguir y seguir. Pero se nos agota el se tiempo. nos agota el tiempo. ¿Puede existir un mundo sin gentrificación? O sea, ¿tú crees? A ver. No. Como cerrar. está Bueno. pero hablo del mundo, como que tengo la sensación de que esto, y que es bien importante ponerlo en el panorama, no es que haya una marcha en México, hay una marcha en todo el mundo. Ujú. En cada ciudad que es importante está habiendo marchas porque esto está afectando a todas las personas. Bueno, Entonces, sí, voy a reformular mi respuesta, te voy a decir, la gentrificación existe porque el capitalismo existe. Ujú. Porque, repito, tiene que ver con un tema de desigualdad y de desplazamiento relacionado con clase Y poder social. económico, ¿no? Pero lo que siempre ha existido, y eso es algo que es importante marcar, es que las personas nos movemos del lugar, o sea, las migraciones existen, nos movemos también, incluso las clases sociales también, ¿no? O sea, si de repente hay alguien que tiene acceso a otra cosa, la movilidad social existe. sí. Pero, aquí el punto está en que, pues, el meollo del asunto es que la desigualdad crece, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo te diría que yo no quisiera que esto siguiera pasando. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hoy le tocó a la señora de la colonia obrera, pero ¿quién dice que no te va a tocar a ti? ¿No? O sea, Bueno, no, yo por más que he querido desde que llegué a esta ciudad, nunca he podido vivir en la Condesa ni en la Roma. pues, oye, desde que llegué y vi la pero y es porque la no renta. quiero. No puedo, no podemos. Es que yo No. estudiaba ahí, María. Sí, sí. Yo llegué y estudiaba en Casa Azul y pues no, vi las rentas y dije, pues no. Y lo que más medio se me alcanzaba era para un cuartito, ahí un cuartucho. ¿Sí? Pues Pues es lo dije, que no, es. mejor me voy hacia el sur. Y pues ahora voy cada vez más al sur. Pues sí, vamos al sur, así porque... O al norte. O Vamos al norte, sur. sí, a la periferia, Al a la centro, periferia, no. que Sí, es sí. al final. Sí, sí. Es un tema interesantísimo. Yo creo que lo que es importante es estar informados, es saber de qué estamos hablando, es tener empatía. Creo que eso es muy Sí. importante y nos hace mucha falta. Ponernos en el lugar del otro, no nada más del que es igual que yo. Exacto. No nada más del que es de mi vecino y mi compadre, sino de aquel que es su realidad social es muy distinta a la mía. Creo que nos hace falta una enorme dosis de empatía, nos hace falta conocer. Este es el objetivo de esta conversación y yo creo que vamos a tener a Mar Muchas veces. Ay, porque gracias. además son muchos los temas. Hoy hablamos de esto porque creo que era necesario. Pero nada más antes de cerrar, creo que más o menos cerramos. Bueno,
cerremos igual, no sé, Mar, si quieras cerrar con alguna idea o algo que quisieras que se lleve la gente de todo esto que hemos reflexionado, que insisto, nos falta tiempo, pero ¿cómo te gustaría cerrar? Y después que nos hables de lo que estás haciendo ahorita, porque tienes muchas cositas de las cuales hablaremos después. Sí. Muchas gracias por el espacio y por esta charla tan bonita con mezcales, con conversación, con ideas. Yo solo quiero dejar como sobre la mesa el pensar en nuestra posicionalidad ante el mundo, ¿no? O sea, esto de repente que hasta ya suena como de, pues revisa tu privilegio, pues no está tan alejado de la realidad. Es qué estoy haciendo yo para que la desigualdad se mantenga. ¿Qué hago yo desde el lenguaje? ¿Qué hago yo desde mi trabajo? ¿Qué hago yo con la gente que tengo al lado? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo para, pues, seguir esto? Y por otro lado, vuelvo a repetir, sí hay que unirnos socialmente. La actualidad nos lo demanda. Hay un genocidio sucediendo en Palestina. Sí. Hay un montón de violencia en este país de desaparecidos. La crisis de desaparecidos es terrible y no se nos puede olvidar. No podemos dejar de ser personas y justo atender a este sentido de empatía para entender que la realidad es muy compleja y no podemos seguir abonando a ella. No podemos, no debemos dejar que esto siga creciendo, porque entonces ¿dónde vamos a parar? ¿No? ¿Dónde acaba? ¿Cuál es el límite de este sistema capitalista que nos está devorando así como, ¿no? Como el juego del Greco, ¿no? O sea, nos está comiendo. Sí. Y que una cosa no niega la otra, es decir, yo puedo mañana ir a un restaurante mamalón, pero hacerlo con conciencia es lo que cambia las cosas. O sea, saber que eso no es todo lo que hay otro tipo de mercados, que tengo que ver dónde están desplazando personas, que estoy apoyando, que de pronto siento que las personas se sienten aludidas como de, ay, me estás criticando por... No, solo obsérvate y haz conciencia. Sí, y toma una acción, ¿no? O sea, por ejemplo... decisiones, ¿no? Son decisiones diarias. Y de repente decimos, oye, ¿de verdad me voy a hacer todas esas preguntas antes de comprar algo o ir? Pues sí, o sea, hay que hacerlo, porque además, a ver, digo, como tú dijiste, si el dinero que ganamos tampoco, pues a ver, nosotros, como les dije, tarjeta de crédito, empleos, problemas de empleo, ¿no? Y tengamos, de repente son estas ideas, pues no, vuelvo a repetir, no somos de ese sector más privilegiado en este mundo, no lo somos. Entonces, ¿a quién le voy a dejar esos 100 pesos, esos 500 pesos? O sea, ese lugar emplea a su gente de manera justa, ese lugar realmente paga a sus proveedores. Sí. O sea, no, de repente también son muchas cosas y es muy abrumador, pero yo sí prefiero que nos hagamos esas preguntas a seguir abonando a la desigualdad. Sí, ¿no? Sí. Y que lo del gringo me respondiste muy bien de esa persona que está consumiendo en ese lugar, ¿se está adaptando o está queriendo que se adapten a ella? Exacto. Esa es y no importa la nacionalidad. Sí, ¿no? porque a ver, el privilegio pasa con extranjeros. Y también tomar estas banderas nacionalistas, o sea, no va por ahí. No, porque nos están separando, o sea, a ver, también, y voy a rápido, porque sí es importante. No. El tema del español, ¿no? O sea, y eso es algo que estuve también dándole vueltas y lo conversé. A ver, hay muchas personas mexicoamericanas que hablan Spanglish, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, y hay muchas personas, hay 68 pueblos originarios en los cuales hay lenguas súper diversas que se les ha impuesto el español, ¿no? Y tal cual, Erendira Derbez, que justo hizo este libro maravilloso de No son micromachismos, ¿no? Exacto. Pues también hizo esta reflexión sobre la cual ya varias personas estábamos conversando y sobre la cual pues es importante platicar, porque el tema, a ver, y vuelvo a repetir, es sí y no. Tampoco está bien que todo se adapte a ellos. Si van a llegar aquí, pues intenta. A ver, ¿cuántas personas no conocen norteamericanas y estos grupos que viven en San Miguel, que solo hablan en inglés, que solo conviven en inglés? San Miguel. San Miguel. Entonces, o sea, y a ver, pues al menos intenta, o sea, nosotros, de verdad, yo no conozco persona que se haya ido a estudiar a México que no intente hablar la lengua. Es más, hasta conocen el slang y todo. ¿Por qué este privilegio de ciertos lugares? Porque si hay que hablar, si es un tema, la blanquitud no es un tema solo del color de piel, es una actitud ante la vida, sí. ¿no? Intenten, o sea, de verdad van a ver cómo el lenguaje nos empieza a conectar de otras maneras. Y lo mismo, pues eso mismo que decimos del español, pues también apliquémoslo con todos los pueblos que están defendiendo su propia lengua y existir en este México racista y clasista, machista y todo lo demás. ¡Pum!
Ay, Dios. Nos dio con todo a todos. Llévenselo, piénsenlo. Mar Castillo nos sacude, nos deja siempre así, nos simbra. Sí. Y hay muchas cosas que reflexionar. Queremos leer sus reflexiones. Si algo les hizo ruido, si tienen dudas, seguramente la tendremos aquí frecuentemente. Oye, y queríamos hablar también de los libros de Mar, pero es vamos que eso a es lo que dejarlos quería. sobre la mesa para que los revisen Sí. y hablemos luego de ellos. Síganle sus redes, Mar. @marviajaYcome en Instagram sobre todo y @resistencias alimentarias también en Instagram. Ahí Para que se podemos enteren platicar de todo lo que está haciendo en estos proyectos, sus libros. Menciónalos rápidamente, nada más por si se los encuentran por ahí. Milpa Gráfica y Día de Muertos, Recetas y Tradiciones. Y vienen más. Ay, vienen más. Exacto, vienen más y bueno, vendrá más porque tenemos mucho que platicar. Nos quedamos con Angie. muchas cosas ahí sobre la mesa. Comemos y ponemos cosas sobre la mesa. Como Pensemos cada que vamos a un lugar, cada que nos llevamos algo a la boca, pensemos un poquito en todo lo que hay detrás, en toda la gente que hay atrás de eso que estamos comprando, consumiendo. Seamos consumidores responsables y conscientes. En los viajes, en las comidas y en la vida. Y en la vida. Gracias. A comer y a viajar, que el mundo se va a acabar, Mar. Que no se acabe. Que no Sigamos. se acabe. Sigamos.